Esas risas no me han gustado. Gracias. Yo también. Muy buenas tardes. A nombre de Penguin Random House y el sello Plan B, les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos que nos acompañen y agradecemos también la presencia de nuestro autor, que nos acompaña desde España, por cuarta o quinta ocasión en Guadalajara. Eduardo Sáenz de Cabezón es doctor en matemáticas y se dedica a la docencia y a la divulgación para contagiar su gran pasión a todos nosotros. Agradecemos que esté aquí para presentar Apocalipsis Matemático y pues contagiarnos de un poco de toda esta ilusión por las matemáticas. Le dejo el micrófono y más tarde pasamos a una sesión de preguntas y respuestas y diálogo con el autor. Muchas gracias. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, eso sí, en serio. Una cosa vamos a hacer, si os parece. Ahora yo voy a hablar del libro y luego haremos un diálogo sobre matemáticas o sobre lo que sea. Podemos criticar a los físicos, a los biólogos. O sea, eso que nos gusta hacer, pues luego lo hacemos. Además podemos incluso hacer un concurso de insultos a otros científicos. Eso sería muy bonito. Pero también sería muy bonito, pasad. Sería muy bonito, al final del todo, cuando nos vayamos, todos los que habéis venido nuevos, escuchad también esto. Cuando nos vayamos, yo creo que vamos a hacer con poco escándalo fuera, como si aquí hubiera ocurrido alguna infamia, algo fatal. O sea, chillando, pero ¿cómo puede pasar eso? Esto es indignante, cosas así, muy enfadados. Vale, para que la gente que esté fuera le duela habérselo perdido. Porque claro, pues si salimos diciendo que ha estado todo muy bien, la gente va a decir, ah, mira qué bonito. No, pero si salimos diciendo, qué escándalo, lo que ha ocurrido ahí, esto es imperdonable, ¿cómo la FIL permite esto? Bueno, esto no lo digáis. Pero lo otro sí. La gente va a sentir mucho habérselo perdido. Y todo lo que sea provocar dolor en los demás es maravilloso. Al menos en este tipo de dolor, ¿no? Y ya que hablamos de eso, pues voy a hablar un pelín del libro de Apocalipsis Matemático. Nada, muy poco, porque ya lo habréis leído casi todo el mundo. Y si no lo vais a leer en breve, entonces tampoco voy a destripar de qué va, ¿no? Pero bueno, un canal, hay una página en internet que se llama YouTube, no sé si conocéis. Es una página como de vídeos y cosas y eso, ¿no? Y entonces ahí va por canales muchas veces. Pues la gente tiene un canal donde pone vídeos de una temática, lo que sea. Entonces yo tengo un canal que es de matemáticas, que se llama Derivando. Entonces, si no estáis suscritos, sacáis el teléfono, celular, y vais a un sitio que se llama YouTube con Y, y buscáis Derivando con B baja y le dais a suscribir y a una campanita que hay. Yo luego lo voy a chequear, porque tenemos un control geográfico desde dónde salen los seguidores nuevos. Entonces, si no salen seguidores nuevos de Guadalajara, pues me voy a enfadar mucho y provocaré el apocalipsis. Entonces, tengo ese canal de YouTube donde la intención es hacer algo así como una celebración de las matemáticas, ¿no? No es un canal para aprender a superar los exámenes de la secundaria, de la prepa, de la universidad, no es eso. De eso ya está Julio Profe, Unicos y otros, ¿no? Yo no hago eso. Yo doy mis clases en la universidad, pero en YouTube no. Y lo que hago es como una especie de celebración de las matemáticas, como un canal de cultura matemática. Es decir, de las matemáticas se puede disfrutar también. No solamente los nerds estos que estamos ahí en clase disfrutando de las matemáticas, no solo eso, sino cualquiera, realmente. Cualquiera puede disfrutar de las matemáticas, igual que cualquiera puede disfrutar del arte contemporáneo o de la música o de lo que sea, ¿no? Entonces también las matemáticas son también una muestra cultural, en el sentido de que es una obra del pensamiento humano. Hilbert decía, me acuerdo de Hilbert es un matemático muy grande alemán, que le decían, ¿por qué hacemos esto de las matemáticas? ¿Por solucionar problemas, por construir máquinas? Y él decía, no, lo hacemos por el honor del pensamiento humano. Y me parece maravilloso. O sea, que alguien
diga, ostras, hemos evolucionado hasta un punto en el que un ser de 2 patas más o menos que vive sobre la Tierra es capaz de hacer pensamiento por el mero arte y por el mero placer de pensar, ¿no? Y por el mero arte de construir algo tan hermoso como es el edificio de las matemáticas. Entonces, es un poco eso. Y la cultura matemática, por supuesto, también incluye aplicaciones. Por supuesto que también hay 1000 lugares en la ciencia, en la tecnología, en la vida cotidiana, donde saber matemáticas es una ventaja. De hecho, bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Con esta situación que tenemos ahora en estos 2 últimos años de pandemia. ¿Cómo sabemos si funcionan las cosas o no? ¿O qué medidas hay que tomar? Pues porque vamos midiendo, ¿no? Vamos cuantificando, vamos haciéndonos una idea de la situación y a partir de ahí podemos tomar decisiones. Y para eso necesitamos ciencia y para eso necesitamos matemáticas. Creo que sorprendería, a mucha gente le sorprende en cuántos niveles de lucha contra el virus y contra la enfermedad y contra la pandemia, que son 3 cosas distintas, en esos 3 niveles están interviniendo las matemáticas de una forma muy intensa, a todos los niveles, desde cómo conocer el virus y su funcionamiento, hasta cómo conocer la enfermedad que provoca, hasta cómo conocer la forma como se expande y también cómo actuar ante él, ¿no? Cómo tomar las medidas, redistribuir los recursos, etc. Entonces, sí, por supuesto, dentro de la cultura matemática están las aplicaciones y por supuesto también dentro de la cultura matemática están curiosidades y cosas así, ¿no? Y todo eso me dedico en el canal Derivando y eso es lo que he querido plasmar en el libro Apocalipsis Matemático. Me contactó Penguin Random House en la figura de Gonzalo del Teix, que es un editor uruguayo que vive en Barcelona. Y él me contactó y diciéndome si me apetecía hacer algo así como una versión en libro de Derivando, algo así, ¿no? Un libro en el que estaría bien que cualquiera que tenga miedo a las matemáticas o que tenga pasión por las matemáticas o que tenga gusto, pues pueda ir y disfrutarlo, ¿no? Pues ya está. Entonces me pareció una buena idea y queríamos buscar un hilo conductor o una temática para el libro y así, ¿no? Y se nos ocurrió lo del Apocalipsis, por varios motivos. Yo soy bastante fan del death metal y, bueno, del metal en general, ¿no? Me gusta más el death y el thrash, pero bueno, del metal. Entonces, todo ese rollo de horror, mal, hachas, fuego, toda esa movida me gusta y me parecía que podía quedar muy bien. Que no es casual, o sea, lo digo esto en público, no me avergüenzo del metal y lo pongo muchas veces en mi canal, llevo camisetas y todo eso. ¿Por qué? No solamente porque estoy un poco mal de la cabeza, sino también por decir es que los matemáticos, las matemáticas somos gente normal. O sea, tenemos nuestras aficiones, nos gustan unas cosas, nos gustan otras. Entonces, si me gustara el surf, pues lo diría, no me gusta, pero si me gustara lo diría. Pues me gusta el death metal, el atletismo y otras cuantas cosas que no debo decir en público. Y no van por ahí. Pero bueno, entonces ese ambiente death metal me gustaba y la idea de Apocalipsis es chula porque Apocalipsis a uno a qué le suena, a dolor, a mal, a azufre, a ríos de lava, a despellejamiento vivo, sufrimiento, o sea, que te quiten la piel y te echen en una olla de sal. Esas cosas suenan al Apocalipsis, ¿no? Y es lo que a la gente, es la misma sensación que provoca a veces un examen de matemáticas. Entonces, hay mucha gente que ante las matemáticas tiene, pues, yo qué sé, pues esta sensación de que se le viene el apocalipsis encima. Entonces nos parecía muy bien. Por lo que decía antes de incidir en el dolor de las personas. Nunca está de más incidir un poquito en el dolor así a este nivel. Pero por otro lado, entonces, bueno, a esa gente es como para decirles que vamos a quitarle drama a las matemáticas. A quitarle drama. O sea, hombre, ya está bien. O sea, la gente son unos drama queen con las matemáticas. Ay, cuánto sufro con las matemáticas. Venga, hombre, anda, no es para tanto. O sea, es verdad, las clases de matemáticas, pues hay gente que sufre, o gente, bueno, pues eso, pues con esfuerzo, con la ayuda de tus profesores, de tus profesoras se puede superar. Luego, si queréis, hacemos una sesión de terapia, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta darse la mano y decir, mi profesor era muy malo. Bueno, pues eso podemos hacerlo y lo haremos y está muy bien, porque también yo soy partidario del dolor, pero también soy partidario del cariño y de acompañarnos unos a otros en el sufrimiento. Entonces, bueno, por un lado, quitarle drama. Y por otro lado, Apocalipsis en griego significa revelación. Y el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia cristiana, que se atribuye al apóstol Juan, ese libro se llama Revelaciones. Y en inglés, de hecho, el libro del Apocalipsis es Revelations, ¿no? Pues, ¿por qué se llama Revelación? ¿Por qué se llama Apocalipsis, ese libro de San Juan? Pues porque en ese libro,
que habla un poco sobre el fin del mundo, es cuando el mundo revela su verdadera naturaleza. Y apocaliptein se llama, ¿no? O sea, el apocalipsis es la revelación de la auténtica naturaleza del mundo. Y a mí me parece que a un nivel profundo las matemáticas de alguna forma revelan la naturaleza del mundo, ¿no? De alguna forma nos explican cómo es el mundo. Y aquí entro en un no sé si debate o qué, porque me lo preguntan muchísimo, que es, ¿el mundo está hecho de matemáticas? No, yo creo que no. O sea, con todos mis respetos por Galileo, que fue el que decía esto de que el mundo, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Luego, si queréis, debatimos. Yo creo que más bien las matemáticas son el lenguaje en el que nosotros leemos el mundo. Yo no creo que el mundo sea matemático en sí, sino que creo que nuestro acercamiento al mundo es esencialmente matemático, eso sí lo creo. Creo que desde el principio de nuestra existencia nos acercamos al mundo de una forma matemática. Cito muchísimas veces a un profe que se llama Lucho Recalde, un colombiano de Cali, que él dice que las matemáticas esencialmente es contar, medir y ordenar. Hay quien incluye también codificar, pero contar, medir y ordenar. Lo sofisticado que queráis. Las integrales triples, la mecánica cuántica, o sea, es contar, medir y ordenar, básicamente, de forma muy básica en algunas cuestiones y en otras una forma muy sofisticada, si queréis, de contar, una forma muy sofisticada, si queréis, de medir o de ordenar, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra vida continuamente estamos contando, midiendo y ordenando. Y de hecho es la forma como nos acercamos al mundo. Yo creo que nosotros somos, de alguna forma, hijos de los que aprendieron a contar. Los que no aprendieron a contar se los cargaron los que aprendieron a contar. Pues sabían que eran más. ¿No? O que si eran menos les tocaba huir. Pues está. Entonces, los que no sabían contar, venga, que somos más. Pero si sois 3 y los otros son 18, que somos más. Pues esos no tuvieron hijos. Y nuestros padres supieron contar. Nuestros padres, nuestras madres supieron contar. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente la matemática es la forma como nos acercamos a la naturaleza, como nos acercamos al mundo. Lo digo esto así de una forma como muy ligera, pero esto tiene sus implicaciones profundas. Existen otras formas de acercamiento a la realidad. Hay un filósofo, falleció hace un par de años, Jorge Wagensberg, español, que decía que esencialmente tenemos 3 acercamientos a la realidad, que es el acercamiento científico, el acercamiento artístico y el acercamiento de la creencia. Y los 3 están muy íntimamente unidos unos a otros, ¿no? Entonces, el acercamiento de la creencia es cuando tenemos una predisposición a opinar de cómo es el mundo y cuando el mundo no se acomoda a nuestro dogma, digamos, pues cambiamos el mundo, no cambiamos el dogma, ¿no? Y es bueno en ocasiones eso, porque nos hace de alguna forma reducir esa infinitud del mundo que nos resulta muy inquietante. Esa indefinición del mundo que nos resulta muy inquietante, pues como colectivos humanos, eso nos viene bien y nos ha hecho progresar mucho. El acercamiento artístico lo que hace es generar formas de compartir la propia experiencia de la vida de cada cual tenemos. Como somos seres individuales, experimentamos la vida de una forma, cada cual de una forma, y hay gente que es capaz de esa experiencia de la vida comunicarla de forma eficiente a los demás y enriquecer la experiencia de los demás mediante la suya propia, ¿no? Y esos son los artistas, y está genial, está muy bien. Y luego está el acercamiento de la ciencia, que trata de generar un consenso común y válido, independientemente de quién sea quien lo pronuncie, sobre cómo es el mundo, sobre cómo es la naturaleza, ¿no? Entonces, pues hay quien, dentro de esa observación de la naturaleza dijo, ostras, los cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, qué fuerte, ¿no? Y entonces generamos unas leyes ahí, pues un señor Newton, ¿no? Que Newton, por cierto, ya que estamos hablando de él, que es, bueno, estoy yo hablando de él, aquí no habla nadie más que yo, luego hablaremos más. Newton, el mayor científico de la historia probablemente, murió virgen. Ya que hemos dicho que nos íbamos a meter con los físicos. Murió virgen. Bueno, pues yo ya le he ganado a Newton. Yo no me he muerto todavía. Pues, entonces, claro, alguien como Newton y otros, ¿no? Dicen, ostras, los cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de distancia. Y eso es independiente de que yo lo crea, o este señor de aquí lo crea, o aquel señor de allá lo crea, da igual. O sea, y es lo mismo para todos, ¿no? Otra cosa es que es un modelo, que lo iremos enriqueciendo. Pero, y al contrario del dogma, y aquí voy a terminar ya casi, al contrario del acercamiento de la creencia, cuando nuestra observación del mundo hace que cambiemos nuestras afirmaciones sobre cómo es el mundo, las cambiamos.
las cambiamos. Porque el acercamiento científico hace eso, busca una interpretación, una descripción del mundo que sea universal, válidamente, ¿no? Y objetiva, de alguna forma, y mediante una metodología concreta. Eso de alguna forma separa las matemáticas de las ciencias, pero eso lo podemos hablar también más tarde. Sin embargo, sin embargo hay gente que interpreta, y aquí lo dejo, y si queréis lo lanzamos como primer tema de debate, o podéis preguntar sobre el libro, lo que queráis, hay gente que sí se toma la ciencia como un dogma. Y hay gente que sí hace un acercamiento al método científico o a los resultados científicos, más que al método, a los resultados científicos, hace un acercamiento a ellos desde la creencia, no desde la ciencia. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces, bueno, este libro trata de las matemáticas, trata de esa celebración de la cultura matemática y a partir de ahí pues trata algunos temas importantes, ¿no? Pues qué es lo que hacen los matemáticos. Ahí los capítulos tienen, voy a leer, ya que tengo aquí, se supone que cuando uno hace una presentación del libro tiene que leer algún pasaje. Entonces voy a leer un pasaje. No voy a leer ningún pasaje. Voy a decir algo de los títulos de los capítulos, ¿no? Que, por cierto, si veis, los títulos de los capítulos tienen una numeración un poco extraña y las páginas también. O sea, no van seguidas la 1, la 2, la 3, la 4. Eso es un detalle pues, para mis amigos frikis, para mis amigos nerds, pues que a ellos les gusta saber, ¿no? Porque están, fíjate, como ellos dos, están como, se hacen así y dicen, ya me había dado cuenta. Y es como, eso que se dice ahora, esa palabra que es horrorosísima, me he empoderado. O sea, me he empoderado. Yo me había dado cuenta. Bueno, pues los títulos de los capítulos, uno es Temblad, llega al apocalipsis, por supuesto. El ejército de las tinieblas habla de los números. El ejército de las tinieblas es el título de una peli, no sé si la conocéis, de Sam Raimi. Es una peli horrorosamente buena, o sea, es tan mala que es buena. Pues me gustaba eso. Tronos, dominaciones y potestades habla de los grandes poderes de las matemáticas, es el lenguaje bíblico. Hay 2 capítulos especiales dedicados al cero y al infinito. Hay uno que habla sobre el pecado, porque los matemáticos pecamos mucho. Porque ahora mismo parece que la virtud es sacar dinero de todo, sacar rendimiento económico de todo. Y a veces las matemáticas las hacemos porque nos gusta, nada más, ya está. Y ahora mismo, pues en este mundo que tenemos, pues casi no hay mayor pecado que eso, ¿no? Que hacer algo porque te gusta y no por utilidad. Bueno, pues las matemáticas, entendidas como una forma de bellas artes, como la entendía Hardy, pues también tienen eso, ¿no? Hay otro que es los 23 jinetes del apocalipsis, que habla de problemas matemáticos buenos, y hay otro que habla del posapocalipsis. Y bueno, ¿para qué hacer después de leerte este libro si todavía te quedan ganas de vivir? Que bueno, ojalá no os quedaran. ¿Qué decir? Uno dice, bueno, pues ya me he leído el libro de Apocalipsis Matemático, ya no quiero vivir más, estupendo. O sea, ya he cumplido todo lo que tenía que hacer en esta vida. Pues genial, deja sitio a otros y además contribuís contra el cambio climático. Porque, ¿no? Toda esta polución que hacemos. Entonces, si os parece, vamos a hablar de matemáticas o del libro o de lo que queráis. Yo hay muchas cosas, yo sé prácticamente de todo. O sea, yo sé todo, básicamente. Y si no lo sé, lo haré como que parezca. Pero lo que más me gusta, al menos hoy, es que hablemos de matemáticas y cómo os enfrentáis cada cual a eso. Y si queréis que hagamos terapia, lo hacemos. Entonces yo creo que lo bueno es que demos voz a quien quiera hablar. Estamos mucha gente aquí. Luego repetiré lo de la performance que hay que hacer a la salida, para que haya gente fastidiada afuera. Entonces, ¿alguien quiere lanzar alguna pregunta, algún comentario, caballero? Sí, buenas tardes. ¿Se podría pensar que existe, digamos, como un instinto matemático o una percepción que no es consciente? Por ejemplo, si uno quiere atravesar una calle o una carretera, incluso lo hacen los animales también, ven si no viene un vehículo y calculan si les da tiempo a pasar, porque si no, se podría decir que hay una intersección entre dos funciones, ¿no? Lineales, y habría un accidente. O cuando un animal está cazando, tiene que calcular cómo atrapar a la víctima, ¿no? Entonces, eso no puede ser una especie de instinto matemático. Absolutamente, existe un instinto matemático, sí. Eso está estudiado a nivel cerebral, en animales, en personas. Hay un instinto matemático que
o que podríamos llamar matemático, que habla, por ejemplo, de la medida, lo he señalado muy bien, medimos de una forma bastante aproximada, medimos cuando nos hace falta de una forma bastante aproximada por instinto. De hecho, nuestro acercamiento a la cantidad se estudia si es distinto, el acercamiento a la medida de la cantidad también es naturalmente aproximativo. Nosotros hacemos aproximaciones mejor que contamos números grandes. Eso es o sea, nuestro cerebro de alguna forma es logarítmico, aunque suene mal, aunque suene raro. Nuestro cerebro de alguna forma es logarítmico. Somos capaces de estimar diferencias entre cantidades a esos niveles, ¿no? Y también tenemos un instinto de conteo, un instinto de experiencia de la cantidad. Y eso lo compartimos con bastantes animales. Hay bastantes animales, incluso con los bebés. Hay experimentos hechos con bebés de horas que tienen un sentido de conteo. Los experimentos son muy chulos porque implican un bebé mamando. Entonces, lo que hacen con estos bebés, que yo cuando lo leí me pareció muy, muy fuerte, lo hace una investigadora que se llama Karen Wynn, pone a un bebé, no sé si es mamando del pecho de su madre o de un chupete, por lo que esté más a mano. Les ponen esto, entonces los bebés están mamando ahí, con su ritmito tranquilizador. Los bebés se tranquilizan así. No sé si tenéis bebés. Si no, pues ya no tengáis, total. A ver, así los bebés, ¿no? Entonces les ponen sonidos. Sonidos, por ejemplo, de 2 en 2. Entonces, cuando empiezan a ponerles los sonidos, el bebé hace como que se excita, ¿no? O sea, dice, algo ha cambiado aquí, ¿no? Pero luego se calma y sigue mamando al ritmo de descanso, ¿no? Al ritmo de confort. Si los sonidos en vez de 2 cambian a ser de 3 en 3, y no cambia nada más, ni la intensidad, ni la calidad del sonido, ni el timbre del sonido, simplemente la cantidad rítmica de sonidos, el bebé dice, algo ha cambiado aquí. Y lo cambian y lo hacen con distintas variables. Cambian distintas variables, entonces los bebés tienen un sentido del cambio de cantidad. Lo tenemos cableado en el cerebro desde muy pequeñitos. Hay unos experimentos muy chulos, ¿eh? En la página esta que os digo, YouTube, podéis ver algunos experimentos con niños de unos poquitos meses. Eso está muy cableado en nuestro cerebro. Sí que tenemos un instinto matemático que tiene que ver con la percepción de la cantidad y también con la percepción de la cantidad de información. Casi todas las culturas, desde los sapiens, han hecho diseños simétricos. Los diseños que hacemos abstractos son simétricos. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de información que necesitamos para construir el total es mucho menor que si no hubiera simetría. Entonces, esa tendencia al orden y a la simetría la tenemos también muy innata desde que somos especie. Hay un libro que os recomiendo, bueno, perdón, pero voy a recomendar libros de otra gente, de Stanislas Dehaene, Dehaene, escrito D-H-A-N, que se llama El cerebro matemático. Lo venden aquí, es un libro clásico, yo creo que lo editó siglo XXI. Creo no, lo editó siglo XXI. Si solo tenéis dinero para un libro, compraos el mío. Claro, el otro lo robáis. Esto no se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Bueno, no lo robéis. Si solo tenéis dinero para uno, comprad el mío. Pero es un libro muy interesante y explica cómo nuestro cerebro está acomodado a las matemáticas y cómo también no está acomodado, qué límites tiene. Porque, por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho hacer conteo exacto de cantidades grandes. Distinguir entre 30 y 31 es todo un logro para nosotros. Es todo un logro. ¿Y qué pasa? Pues que hemos construido unas matemáticas complicadísimas basadas en cosas que son absolutamente contrarias a la construcción de nuestro cerebro y lo hemos conseguido hacer. ¿Y eso cómo lo hemos conseguido hacer? Utilizando para las matemáticas partes del cerebro que están hechas para otra cosa. Entonces nosotros utilizamos mucho para las matemáticas las áreas visuales. Y de hecho aquí hay gente que hacéis matemáticas seguro y que os habéis enfrentado a las matemáticas en la escuela. Hay mucha gente que pensamos en matemáticas de una forma visual. Yo cuando estoy pensando en investigación en matemáticas, entre las fases de pensamiento que paso, y hay veces que las identifico, pienso por movimiento, como si, digamos, cantidades de información fueran moviéndose en una especie de espacio de la información. Luego eso me lleva a tener una especie de intuición de qué es lo que está ocurriendo ahí, que soy capaz de poner más o menos en dibujos, con flechas, no sé qué, y que luego acabará llegando a fórmulas y acabará llegando a algo riguroso. Pero utilizamos las áreas visuales para la matemática y utilizamos las áreas del lenguaje para las matemáticas. También, de hecho, yo creo que tendréis la experiencia, si estáis leyendo, por ejemplo, un libro en un idioma que no sea el vuestro nativo, en inglés, en alemán, en sueco, lo que sea, cuando llega un número grande lo contáis en vuestro idioma materno.
no lo hacéis en vuestro... Y es porque el aprendizaje de los números tiene mucho que ver con el aprendizaje del lenguaje y porque las áreas del lenguaje las mezclamos, o las utilizamos, las reconvertimos a aprovechar para las matemáticas. Es brutal, es precioso cómo nuestro cerebro no solamente ha nacido matemático, sino que además lo hemos convertido en una máquina de hacer matemáticas. Es hermosísimo eso. O sea, la gente que dice, no, es que a mí no se me dan las matemáticas. Anda, desagradecido. Es muy matemático. Somos muy matemáticos, sí. Sí, es muy buena apreciación. Hay un instinto matemático. Me gusta la palabra instinto matemático. Si alguna vez escribo un libro, le llamaré instinto matemático. ¿Más comentarios o preguntas? Sí. Mientras se acerca, voy a hacer un comentario. Hay un estudio que se ha hecho de que si en un foro como este, claro, solo ha levantado al principio la mano una persona, si en un foro como este, la primera persona que pregunta es una mujer, en todo el diálogo se van a producir muchas más preguntas que si es un hombre. Ahí lo dejo, ¿eh? Digo, por si alguna vez que estáis en un foro y queréis que haya muchas preguntas y de repente hay dos personas que levantan la mano y uno es un hombre y una mujer, dadle la mano primero a la mujer y habrá un montón de preguntas. Los hombres intimidan, por lo visto, sobre todo son... ¿El qué? Puede ser, eso está estudiado, ¿eh? O sea, a mí me sorprende este tipo de cosas, pero bueno, por hablar un poco de todo. Sí. Respecto a la visión determinista de que hay algo así como una función, digamos, primogénea, que define cualquier comportamiento, ¿cuál es su opinión al respecto? No estoy a favor, no soy partidario. Yo creo que eso es algo que... Bueno, hemos dicho que nos íbamos a meter con otros científicos, ¿no? Eso es influencia de los físicos. Porque claro, la teoría de campos, ¿qué dice? Hay un campo, ¿verdad? El campo de Higgs, o hay un campo de electrón, no hay partículas, hay un campo que permea todo y al final... Y acabamos pensando en esas cosas. Así que no hacer tanto caso a los físicos. Bueno, sí hacerles. Sí, no, yo no creo que exista una función que determine todo. Yo no creo que haya un determinismo, o al menos a un nivel al que seamos capaces de distinguirlo del azar. Entonces, si existe un determinismo que no somos capaces de entender o de comprender o al que llegar, es esencialmente indistinguible del azar. Entonces, relajémonos. Vamos a estudiar lo que podamos y lo demás, pues consideramos que es libertad, creatividad y viva la Virgen. O sea, no, yo no creo que exista una función determinista como tal. No. Pero vamos, es una opinión, yo aquí mi opinión es igual de válida que la de cualquiera, en ese tema. Si hablamos de ideales monomiales, no, pero en eso sí. Más preguntas. Tenemos que haber dicho lo de quejarse y todo eso del final, tenemos que haberlo hecho antes de que entre más gente. Así la gente que está entrando no me dijo, ¿qué me he perdido? Hay una pregunta y hay otra. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, cambiando un poquito el giro, primero felicitarle porque la verdad yo leí el libro el año pasado, tardó un poco en llegar hasta acá por la pandemia, pero llegó. Y bueno, me pareció fascinante los detalles. Espera, ¿lo puedes decir otra vez? Sí, de verdad está increíble, a mí me encantó, me fascinó los detalles que mencionó de la numeración de las páginas, todo lo de los números felices, los números amigos, etcétera, todo me encantó. Igual cuando terminé de leerlo decidí regalárselo al mejor estudiante que yo he tenido, yo también soy docente y decidí que él tenía que leerlo y bueno, ya se lo regalé, por eso vine por otro, pero ese sí va a estar firmado, lo que él no sabe. Quería preguntarle, ¿usted qué opina de matemáticos como Ramanujan o Ramanujan, no sé cómo se pronuncia correctamente, cuando él decía que toda esta genialidad que se le venía a la mente venía por la inspiración de una diosa, ¿no? O sea, a veces no podía como explicar lo que encontraba, ¿no? O sea, no sabía cómo mostrar cómo había llegado a eso y decía que estaba inspirado, le venía la motivación de una diosa. ¿Qué opina de este tipo de Es genios? bellísimo eso que preguntas, porque hay pocas cosas, no sé si aquí lo habéis experimentado alguna vez, pero hay pocas cosas tan bonitas como entender algo. Como cuando tienes la iluminación de haber entendido algo, quizá que otra persona ha entendido antes que tú, y sobre todo algo que tú eres la primera persona en comprender. Cuando estás haciendo investigación en matemáticas, os digo como Ramanujan, ¿no? O Ramanujan, no sé, Ramanujan, y no sé si hay más variantes. Bueno, Ramanujan, suelo decir yo, pero seguramente está mal. Entonces, como en el Ramanujan u otros, ¿no? Que dices, ostras, he tenido este momento en el que he comprendido algo
a un nivel más o menos profundo, a un nivel de profundidad el que sea. Joder, la gente que entiende las cosas súper profundas tiene que ser brutal, ¿no? Te has entendido algo que nadie ha entendido antes y tienes esa iluminación, ¿no? Entonces, había un matemático que, ay, se me acaba de ir el nombre, no sé si era Ballestras, que decía, no, era Poincaré. Poincaré tiene un libro precioso, ahora voy a citar más libros. Poincaré tiene un libro precioso porque Poincaré era consciente de sus propios... Poincaré es uno de los grandes matemáticos de la historia. Él era consciente de sus procesos mentales, muy consciente de sus procesos mentales. Entonces él era capaz de identificar cómo llegaba a producir teoremas. Eso es brutal, eso es alucinante. Hay un libro que escribió Hadamard, que también fue uno de los grandes matemáticos de la historia, en francés, en el teorema de los números primos interviene Hadamard. Hadamard escribió un libro que se llama Psicología de la invención en el campo matemático, donde él trata de entrar desde un punto de vista psicológico en principios del siglo XX, o sea que con muchas carencias, pero él trata de comprender cómo se llega a las matemáticas, o sea, cómo se llega a generar un teorema, a generar un resultado nuevo, ¿no? Y entonces él trata de describir varios procesos y ahora voy a tratar de contar un poco, para mí me convence bastante lo que dice Hadamard. Pero volviendo a Poincaré, Poincaré decía, en el proceso de descubrimiento matemático hay un momento de iluminación, hay un relámpago, y eso lo es todo, ese momento lo es todo. Lo demás es preparación para ese momento y consecuencia de ese momento, ¿no? Luego ser capaz de expresarlo con rigor, de conectarlo con los resultados que ya se tienen, de expresarlo en el lenguaje adecuado, etc., ¿no? Pero esa chispa lo es todo. No sé si lo habéis experimentado alguna vez. Los que lo hemos experimentado, porque yo a un nivel muy poco profundo, porque mi investigación finalmente, vale, es una investigación matemática, que sí generas teoremas nuevos, publicas y tal, pero no es una cosa tan brutal como lo que hacía Ramanujan o Poincaré u otros, ¿no? Pero cada cual a nuestro nivel, que es otra cosa que tampoco hace falta ser un genio para hacer matemáticas. Cuando experimentas eso es un momento de auténtica plenitud en tu vida, porque es una iluminación de haber comprendido algo, de haber generado un conocimiento nuevo que es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cómo expresas eso? ¿Cómo eres capaz de expresar eso? Pues si eres Hadamard o Poincaré, puedes tratar de comprenderlo. Ramanujan decía que la diosa Namagiri se lo dictaba en sueños, lo cual es tanto como decir, no entiendo cómo llego a esto, tiene que haber un poder divino y es la explicación más plausible que a él se le ocurría, ¿no? Ramanujan es el ejemplo quizá paradigmático de genio puro, de intuición pura. Entonces él tenía muchas intuiciones, algunas falsas, ¿eh? Ramanujan tiene centenares de resultados y algunos se probaron que eran falsos, cuando aquel famoso Ramanujan era un matemático indio sin una formación así formal, pero sí la tenía. Lo que pasa es que sus profesores pues ya decían, es que a este muchacho no podemos enseñarle ya más nada. O sea, es que este tío ya controla mucho. Y él le escribió un montón de resultados que se le habían ocurrido y se los envió a Hardy y a Littlewood, que eran dos de los mejores matemáticos de la época. Y ellos al principio no le hicieron caso, como pasa a veces, ¿no? Yo espero que me pase eso. O sea, hay mucha gente a la que no le he hecho caso, que me han mandado demostraciones del teorema de Fermat, de la conjetura de Collatz, me lo mandan todos los días. Y bueno, todos los días no, pero todas las semanas o cada 15 días sí recibo algo de esto. Y a la mayoría no hago caso, pues honestamente porque no tengo tiempo, ni conocimientos. Y quizá alguno lo ha demostrado, pero no lo creo, la verdad. Pero bueno, podría ser. Y entonces llegó un momento en que le hicieron caso. Entonces, empezaron a leer las cosas y, ostras, eran resultados muy profundos. Muchos ya se conocían, ya eran conocidos y Ramanujan no lo sabía. Otros eran falsos, eran cosas que estaban mal. Y había algunos que estaban bien. Y no solo que estaban bien, es que estaban muy bien. Es que había cosas muy fuertes. O sea, no es que de repente se te ocurre un patrón para no sé qué números. No, ahí había unas cosas muy fuertes con fracciones continuas, aproximaciones al número pi. El Ramanujan no sé cómo, pero entendía muy bien cómo funciona el infinito en ese sentido de infinito. Entonces él lo definía como eso, como una inspiración divina. Ese rayo de Poincaré, él lo definía así. Cuando fue a Inglaterra, Hardy Littlewood, pero sobre todo Hardy, le enseñaron a escribir las cosas con rigor, a demostrar. Entonces él de alguna forma canalizó su intuición a través del rigor de las matemáticas y fue cuando se produjo toda esa obra. Pero era un absoluto genio, ¿eh? Hubo un cuaderno suyo que se perdió, se encontró hace poco y todavía se está estudiando y todavía se sacan resultados nuevos del cuaderno de Ramanujan. Eso es una barbaridad. Lo de Ramanujan es extraordinario. Entonces, Hadamard, cuando trata de comprender cómo funciona el cerebro matemático, lo que él dice, mira, el cerebro matemático lo que hace es establecer conexiones. Entonces hay gente que es capaz de tirar flechas loquísimas por todos los lados. Si alguna de esas conexiones luego la encuentra y luego es capaz de llevarla al rigor,
eso es un resultado profundísimo, porque las conexiones entre conceptos muy distantes son las que hacen avanzar realmente esta materia, ¿no? Y esos son los genios, que son capaces de tener en la cabeza cuestiones muy diferentes y ser capaces de ver esas líneas que las unen. Los matemáticos, digamos que no somos genios, ¿no? Los matemáticos más de andar por casa, más mediocres, sin que suene mal la palabra mediocre, ¿eh? Pero los matemáticos mediocres, ¿qué hacemos? Pues entre lo poco o mucho que sabemos, vemos que si estas cosas se van acercando, es posible que estas dos se acerquen un poco más. Entonces vemos resultados que tienen sentido, que de primeras tienen sentido y luego son más fáciles de hacer esta segunda parte del rigor, ¿no? Entonces, los intuitivos conectan cosas a un nivel muy profundo y luego hay mucha dificultad en hacerlo riguroso. Los no tan intuitivos, digamos los de andar por casa, estoy caricaturizando mucho, pero los más de andar por casa, establecemos fáciles las conexiones, establecemos conexiones más esperables, si quieres, y luego su matematización es más sencilla. Entonces, hay distintos procesos para la invención matemática y el genio es uno de ellos, y la genialidad es una de ellas. Y hay gente que es absolutamente genial. Ramanujan probablemente es el paradigma del genio, es probablemente el mayor que ha habido, ¿no? Pero hay otros, y los ves, y probablemente conocéis a alguien, hay gente que dice, ostras, ¿cómo es capaz de ver esto? Yo trabajo con un matemático inglés que muchas veces salta una idea y dice, mira, esto tiene que ver con no sé qué y seguro que está conectado con esto. Y pensamos, pues, cuando estamos trabajando, no, joder, Henry, sé más concreto. Y 2 años después vemos que desde el principio llevaba razón. Pues es que él no sabía, o sea, no podía, porque es que no se puede. O sea, no se puede establecer la cadena de razonamientos rigurosos así, en una chispa. Pero la intuición sí, él la tiene. Es un hombre que tiene una intuición muy, muy intensa, más que la que tengo yo u otros colaboradores con él. ¿Te queda? Qué bonita pregunta, muy bonita. ¿Puedo beber este agua? Sí, gracias. Muchas gracias. Yo vengo pues siempre a la Feria del Libro, ya te había visto muchas veces. Muchas gracias, estoy suscrito a Derivando con la campanita activada. Muy importante la campanita. Aunque no me llegan tantas notificaciones. Pues elevaremos una queja a YouTube. Quería preguntarte, ¿qué tal si las matemáticas están rotas por el lado de la división entre cero? Y eso es algo que siempre me ha molestado mucho, el lado de la división entre cero, y se me ocurrió si podíamos hacer algo parecido con los números complejos, de inventarles alguna solución, como en su tiempo se pensó que la I era una solución sacada de la manga, pero si puede hacer algo parecido, aunque, bueno, no sé qué podemos hacer, porque ese punto de dividir entre cero lo vemos como un pecado, ¿no? ¿Te preocupa? ¿Qué se puede hacer? Bueno, te veo preocupado por el tema. Mira, a mí me parece que más que una preocupación es una oportunidad para generar matemáticas, como dices, ¿no? ¿Qué se puede hacer? El cero es algo que no entendemos todavía, o sea que efectivamente es un dolor. Para muchas cosas es un dolor, en concreto con lo que tiene que ver con la división. Efectivamente es un dolor. En la aritmética no se puede dividir por cero, y ya está, en la aritmética no se puede dividir por cero, ya está. Entonces eso nos lleva a que tengamos que hacer excepciones un poco molestas a la hora de definir los racionales, por ejemplo, a la hora de definir las fracciones. Nosotros decimos las fracciones son un conjunto de equivalencia, bueno, son unas relaciones entre dos números, uno de arriba y otro de abajo, y generan una proporción. Pero el de abajo no puede ser cero, ya estamos. O sea, ya estamos poniendo excepciones, ¿no? Pero bueno, así se construyen los racionales y llegamos a una construcción que es muy bonita y que además algebraicamente tiene mucha importancia y tal. En análisis, lo que nos lleva es a pensar en la cuestión de la continuidad, porque nos lleva a estudiar las discontinuidades, y estudiar las discontinuidades es muy interesante en el análisis de números reales y en el análisis de números complejos, porque las discontinuidades en números complejos se revuelven mucho cuando hay que andar rodeando el cero para evitar ciertas cosas a la hora de resolver ecuaciones, o a la hora de integrar o de derivar en los complejos, ¿no? Entonces, entiendo tu preocupación y tu disgusto. No lo comparto, porque aunque
aunque sea un fastidio, efectivamente, y cuando uno está estudiando matemáticas, una de las cosas que más a gusto le hacen sentir las matemáticas es que es un mundo donde las cosas funcionan bien, no como el mundo este que tenemos, pues muchas veces, incluso psicológicamente, son un refugio, ¿eh? Cuando uno está pasando un mal momento, a veces se refugia en las matemáticas, es así, porque es un mundo donde todo funciona bien. Pero resulta que tampoco ahí todo funciona bien, joder. O sea, viene el cero y lo fastidia y no funciona bien. Vale, pues es una oportunidad para generar matemáticas nuevas. Y se han hecho matemáticas muy bonitas precisamente porque hay esa imperfección, ¿no? Tenemos esa cosa que no sale del todo bien. Entonces, el estudio de la continuidad, el estudio de las singularidades, por ejemplo, en geometría, es muy provechoso, muy productivo y realmente nos hace entender las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que el estudio de los casos especiales, de los casos particulares, de los que a veces llamamos por ahí patológicos, ¿no? Incluso con las personas, ¿eh? Ocurre al estudiar la psicología de las personas o las afectividades de las personas. Esta gente que no encaja nos ayudan a entendernos a todos. Pues estudiar el cero, estudiar las singularidades nos ayuda a entender el caso general mucho mejor. A ver qué pasa, porque estudiando las discontinuidades, por ejemplo, generadas por la división entre cero, nos permite entender todo lo demás, entender mucho mejor el concepto de límite, entender mucho mejor el concepto de derivada, que son los conceptos básicos para el cálculo, ¿no? Para el análisis matemático. La divisibilidad, la relación de divisibilidad es hermosa y es lo que construye las diferencias entre las distintas estructuras algebraicas, entre la estructura de anillo y de cuerpo, por ejemplo. Eso es muy bonito y nos hace tener una teoría preciosa. Entonces, entiendo lo que dices de que fastidia que no sean perfectas las matemáticas en ese sentido, pero a mí me parece que es una lección de las matemáticas, que nos dicen es que no tienen que ser perfectas, es que en esa imperfección es donde se puede aprender. Y me parece que es una buena forma de afrontarlo, ¿no? Y de hecho se encuentran cosas mucho más interesantes cuando analizas esos casos patológicos, ¿no? Cuando dices, ostras, ¿por qué entonces este cero lo fastidia todo? No, si al final el 3 es un soso, porque en el 3 todo funciona bien. ¿Qué le importa el 3? Pues ya sabemos, el 3 en ese sentido es igual que el 7, que el 8, que son todos iguales. El guapo es el 0. O sea, el que nos hace entender mejor las cosas es el 0. Así que, bueno, yo creo que te abrazaría ahora, si no fuera por la sana distancia, por acompañarte en este momento de enfrentarte a la imperfección. Pero me parece que es una buena oportunidad para crecer. Y de hecho las matemáticas crecen mucho así, no solo a ese nivel numérico, sino incluso a nivel lógico. Las paradojas, que se llaman en matemáticas, son momentos donde cambiamos la forma de hacer matemáticas. Y la gente que os guste la historia de las matemáticas y cómo han avanzado, las paradojas que surgieron a principios del siglo XX, la paradoja de Russell y otras, que la hipótesis del continuo no se pueda verificar con los axiomas que conocemos o con los axiomas que manejamos habitualmente, eso hizo generar matemáticas nuevas, nos hizo comprender mucho mejor cómo son las matemáticas. Así que esas anomalías son un motor de crecimiento, yo lo entiendo así. Muchas gracias por esa pregunta. Ahí tenemos más. Bueno, no decido yo quién. Hola. Hola. Bueno, ahorita estoy en bachillerato, estoy estudiando matemáticas y estamos viendo lo de la fórmula general. Entonces, en una explicación... ¿Fórmula general? Fórmula general, sí, de ecuaciones cuadráticas. Ah, vale. Entonces, el maestro de matemáticas nos comentó que las raíces negativas no existen, que si ponemos en la calculadora una raíz negativa nos va a dar error, pero ¿cuál es la diferencia entre las raíces positivas para que esas no puedan dar un resultado? No tenemos una pizarra aquí, ¿verdad? O sea, ¿quieres decir, cuando en el discriminante de la fórmula para las soluciones te aparece una raíz cuadrada donde aparece un número negativo? Y ahí te dicen, esto es el demonio, no existe y tal, ¿no? Vale. Primero, la calculadora no es un criterio de verdad. Eso va a empezar. O sea, si la calculadora te da error por algo, por lo que sea. Pero puede ser que no sea verdad. Entonces, no existen soluciones negativas, soluciones a la raíz cuadrada negativa de un número, es decir, no existen números que elevados al cuadrado den un número negativo. X por X no puede dar menos 6 si estamos en los números reales. En los números complejos sí. En otros cuerpos de números sí tenemos elementos que, como ha dicho tu compañero de adelante, por ejemplo, este número que llamamos i, que es la raíz cuadrada de menos 1, solamente con añadir esa piecita ya hacemos que todo eso tenga soluciones. En el mundo de los números complejos todo eso tiene soluciones. Entonces, de nuevo es eso, ¿no? Es una anomalía, algo que parece que no existe, que no está bien y que
de repente hace crecer todo el edificio de las matemáticas. Hasta el Renacimiento, la gente no manejaba números negativos, que es loquísimo. O sea, todo lo que pudieron hacer los griegos, lo que pudo hacer Diofanto, lo que pudo hacer toda esa gente sin manejar bien los negativos, me parece flipante. Y hasta el siglo XVI, XVII no manejaban los números complejos. Intuían que algo debía haber ahí para que esas raíces funcionaran, pero no los manejaban bien. Cardano, que dio la solución de la ecuación de orden 4, lo estáis vosotros viendo la de orden 2. La de orden 4 es mucho más complicada, eso fue un hito, yo creo que es el hito mayor de la matemática del Renacimiento, lo hizo sin manejar bien los números complejos. Él tenía la intuición para saber cómo eran, pero fue un logro, y esos logros de nuevo vienen de los muros con los que nos topamos. Entonces los matemáticos, si algo aprendemos, o algo se aprende haciendo matemáticas, es que cuando algo parece que es imposible, siempre hay alguien que sabe darle la vuelta y generar un nuevo mundo de matemáticas. Entonces, con todo el dolor del corazón, tengo que decirte que tu profe no lleva razón del todo. Lleva razón en que no existen soluciones a las raíces cuadradas de números negativos dentro de los números reales. Pero dentro de los números complejos sí existen y además son muy útiles. Como decía tu compañero, parece que fue un invento sacado de la manga, pero luego pues resulta que siguen formando parte de esa capacidad descriptiva que tienen las matemáticas del mundo real. Sí. Gracias. Hola. Hola. ¿Cuál cree que sea la principal causa o el origen de la aversión que se tiene a las matemáticas, sobre todo en educación más básica o edades más tempranas? ¿Y cuál ha identificado usted que puede resolver eso? Yo no creo que se deba resolver, o sea, que se fastidien los niños. Y yo creo que la causa es un complot de los matemáticos. O sea, los matemáticos sabemos que lo nuestro es lo más bonito que hay, que son una maravilla las matemáticas, y muy poderosas además. Si no, mirad lo que está ocurriendo hoy día con esto que nos hemos inventado, que también fue un matemático, de los ordenadores, los algoritmos y todo eso, lo hemos hecho para dominar el mundo. Entonces, como sabemos que aparte de que son bonitas y que nos gustan, nos van a permitir dominar el mundo, hemos hecho un complot con el sistema educativo de todos los países del mundo para que se encarguen de que los niños odien eso. Y así quedárnoslo nosotros. Entonces yo niego la mayor, o sea, yo niego que eso tenga que solucionarse. A la mierda. O sea, no. Que se fatíen los niños y que no les gusten las matemáticas. Bueno, eso podría ser, o sea, pensadlo bien. Pensadlo bien, eso podría ser. Porque creo que en nada es tan eficaz el sistema educativo general a nivel mundial como en hacer que a los niños odien las matemáticas. Creo que es el mayor logro colectivo de la humanidad. Eso probablemente y las vacunas, pero ni siquiera las vacunas. O sea, es mucho más universal el odio a las matemáticas. Entonces, eso podría ser una opción. Imaginemos por un segundo que esa no es la verdad y que realmente quisiéramos que a la gente le gustaran las matemáticas. No, yo creo que hay muchas causas, hay muchísimas causas. De hecho, a los niños pequeños les gustan las matemáticas. Los niños pequeñitos, cuando comienzan la escuela, les gustan mucho. Hasta que las matemáticas escolares comienzan a convertirse en una sucesión de fórmulas para llegar a un resultado de una forma correcta y entonces se transforma o se identifica la habilidad matemática o la capacidad matemática con la capacidad de resolver esas fórmulas o esas ecuaciones o esos problemas. No es lo mismo exactamente. Hay una parte, un subconjunto de la habilidad matemática que coincide con eso. Y está muy bien que sea así. Pero hay otras muchas cosas, hay muchísimas habilidades matemáticas que no tienen nada que ver con eso. Y las matemáticas están por fuera de todo eso. Las matemáticas escolares son bellísimas, pero hay otras muchas matemáticas que están por fuera de las matemáticas escolares, ¿no? Y el acercamiento tradicional, lo que tradicionalmente llevamos a las matemáticas escolares, yo creo que peca un poco de descontextualización. Es decir, yo no digo que tenga que ser entretenida la clase, ni de matemática ni de nada. Si lo es, pues genial. Y si no, pues no pasa nada. Lo que sí que creo es que tiene que aportarnos sentido, significado. O sea, tiene que ser capaz de enriquecernos y que nosotros notemos que nos está enriqueciendo, que es también muy importante. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer ver cómo las matemáticas o cualquier otra materia están enriqueciendo tu vida, tu experiencia, tu paso por este mundo, pues entonces tendremos la motivación que nos hace falta y nos gustarán y lo que sea, ¿no? Pero si no, no. Y eso pasa no solo en matemáticas, pero en matemáticas pasa de una forma como más grave, porque casi el único contacto que tenemos con las matemáticas
de forma explícita es en la escuela. Casi el único. Hay poco contacto fuera. Sí, tenemos algunas operaciones que hacemos y cosas así, pero realmente en nuestro día a día el uso explícito de las matemáticas en general es muy pequeño, salvo que estés... ¿Qué pasa? Atención, le quedan 5 minutos. Por favor, concluya. Pues eso, que es un complot. No, entonces yo creo que lo del contexto es muy importante, ¿eh? Creo que hay que ser capaz de demostrar cómo las matemáticas enriquecen nuestra vida y también al nivel de las aplicaciones. O sea, hay un estudio que dice, ya comienzo a hablar más rápido, en España hay un estudio que dice que se hizo también en el Reino Unido y en los Países Bajos, que un tercio de todas las profesiones de España, un tercio de todas las profesiones de España tienen intensidad alta en matemáticas. O sea, un tercio de la gente de nuestra clase, que está en nuestro aula, va a usar las matemáticas en su profesión, muy probablemente. O sea, pobre del biólogo que no sepa matemáticas, pobre del economista que no sepa matemáticas, pobre del ingeniero que no sepa matemáticas, por supuesto. Y también pobre de la gente, porque supone un entrenamiento para el cerebro. Y acabo con esta pregunta, perdón, con un ejemplito. O sea, cuando los jugadores de fútbol, Messi y toda esta peña, Ronaldo más, hacen abdominales en el gimnasio porque hacen así, ¿no? Eso es fútbol, eso no es fútbol, eso no es fútbol. Pero si no las hace, en una carrera el que sí las hace le va a ganar, o va a saltar más alto, o va a aguantar el partido hasta el final. Él no está jugando al fútbol cuando está haciendo abdominales, pero si no hace abdominales, si no entrena su cuerpo para resistir, para tener la agilidad, para tener el equilibrio, no va a poder jugar al fútbol, por mucho talento que tenga. O sea, ese talento, pues al final habrá otro que tenga más o menos el mismo talento, pero sí ha hecho el entrenamiento. O al revés, hay uno que tenía tanto talento como Messi como Ronaldo y que no ha hecho el entrenamiento y nadie lo conoce, porque los otros están ganando. Vale, pues las matemáticas son un entrenamiento para el cerebro. Y pocas disciplinas, de hecho yo creo que ninguna disciplina entrena las mismas cosas que entrenan las matemáticas. En ninguna otra disciplina, creo yo, y si me equivoco me lo corregís, en ninguna otra disciplina hacemos cadenas de razonamientos. Hacer cadenas de razonamientos te permite enfrentarte a muchos problemas en la vida, sean de matemáticas o de lo que sea. Estar acostumbrados a encadenar razonamientos. Estar acostumbrados a tener rigor de revisar tus errores, por minúsculos que sean, porque sabes que el resultado es como una banderita de algo hiciste mal por el camino. Eso es un entrenamiento valiosísimo, valiosísimo. Y cuando tu profe te está diciendo, no, profe, es que yo más o menos el planteamiento tengo bien, pero no llega al resultado, pues está mal, cariño, pues te está haciendo un favor, porque te está enseñando a ser riguroso con los pasos que vas dando en la vida, ¿no? Entonces yo creo que es un entrenamiento muy, muy valioso. Hay muchas razones por las que las matemáticas deberían ser. O sea, yo creo que no nos podemos permitir, y más en el mundo en el que estamos, una generación apartada de las matemáticas. Es un fracaso. Es ponerlos al dolor y la muerte, con todo lo bonito que es eso, pero ponerlos ahí. ¿Nos da tiempo de otra pregunta? ¿Una? Sí. Bueno, sí. Pablo, estudiante de física. ¿Cuál es su opinión respecto al hecho de que hoy en día las ciencias y el campo de estudio en general se tenga tanta diversificación, pero a la vez que sea muy especializado? Por decir un ejemplo, un neurólogo que tiene 100 artículos, 3 doctorados, 2 libros sobre el lóbulo temporal, pero el resto del cerebro tal vez no lo domina a la perfección y tal vez del resto del cuerpo no sepa nada, y ni hablar de biología, matemáticas, física, por decir algo. Haciendo la comparación, digamos, con Leibniz, que era político, historiador, cartógrafo, filósofo, matemático. Esta diversificación, pero que a la vez está tan especializada, tan puntualizada, ¿cree que estamos yendo por buen camino al estar haciendo las ciencias así? ¿O cree que deberíamos intentar diversificar más para poder buscar aplicaciones de biología con métodos físicos, de medicina con matemáticas, etcétera? Yo creo que hacen falta las dos cosas. Hace falta gente que se especialice en un campo y que estudie muy intensamente ese campo, sin perder como profesional, como persona no. Como persona creo que todos debemos dar cabida a todas nuestras inquietudes, a todos nuestros gustos y a todas nuestras capacidades de felicidad y de crecimiento. Eso es todo claro. O sea, yo me he especializado en una parte del álgebra conmutativa, que son las propiedades homológicas de los ideales monomiales. Y no me saqué ahí. Estoy muy a gusto ahí, pero me gusta, yo qué sé, la poesía de Gil de Viezma. O sea, como persona, totalmente. Pero como profesionales creo que está bien que haya las dos cosas. Y por eso tenemos, al desarrollo de la carrera científica suele ser así. Normalmente cuando uno comienza la carrera científica, cuando está haciendo el doctorado, lo que hace es desarrollar la capacidad de intensificación, de estudiar un rinconcito de la ciencia muy bien estudiado, para ver cómo la carga de profundidad, en qué consiste, ¿no? Llegar ahí. Y conforme va creciendo en la carrera científica va haciendo
va creciendo las habilidades extensivas, estableciendo conexiones con otras partes de tu propia disciplina y de otras disciplinas. Y luego la gente que tiene mucha capacidad en esta parte es la que hace progresar la ciencia, apoyándose en el trabajo también, que no es nada desdeñable de la gente que hace el trabajo más intensivo. O sea, yo creo que las dos cosas están bien y que hace falta que se hagan las dos cosas. Claro, no somos como Galileo, Leonardo, esa gente, ¿no?, que sabía de todo. Sabía de todo porque se sabía mucho menos de casi todo también, ¿eh? O sea, ahora mismo nuestros chavales de la prepa, por ejemplo, saben más matemáticas que Newton probablemente. No saben qué hacer con ellas, pero saben más matemáticas que Newton. ¿Pero por qué? Y eso es un logro como sociedad. Que nuestros chavales, o sea, que un chaval o una chavala, digamos, normal, usual, que ha llevado bien sus estudios, al terminar sus estudios secundarios tiene un nivel cultural, general y científico alucinante. Mucho más que casi cualquiera del Renacimiento. Eso como sociedad nos debería hacer sentir orgullosos. Está bien que consideremos a aquellos de su tiempo, porque ellos destacaron en su momento, pero, ostras, lo que hemos hecho como para subir el nivel medio, ole, ole. Así que sí, yo creo que las dos cosas. Entonces, ahora, que ya tengo que salir, ahora eso, salís como súper criticando. O sea, los que habéis llegado tarde no os habéis enterado de esto. He dicho que al salir salgamos como indignados, como ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Es indignante, no sé qué. Para que los que estén fuera les dé mucha rabia no haber estado. Diciendo, ostras, que me he perdido. O sea, ha habido algo terrible y me lo he perdido. Entonces, bueno, ahora si queréis, pues un aplauso por educación y nos vamos. Gracias. Ahora creo que tengo que ir a atender a una entrevista, ¿no? Y luego a ver firma a las 7. ¿En dónde es? En el módulo de firmas, que todos sabemos dónde es.